¿Alguna vez has sentido que tu corazón está dividido? Que una parte de ti quiere seguir a Dios, confiar en Él y caminar por sus caminos, pero otra parte sigue aferrándose a seguridades humanas, a preocupaciones, a miedos o a cosas que terminan alejándote de su voluntad? Si alguna vez has experimentado esa lucha interior, entonces la palabra de Dios de hoy tiene un mensaje muy importante para ti, porque las lecturas de este día nos colocan frente a una pregunta que puede cambiar nuestra vida, si nos atrevemos a responderla con sinceridad. Una pregunta que resonó hace miles de años en la cima de una montaña, pero que sigue resonando hoy en cada corazón humano. El profeta Elías la pronunció con valentía delante de todo un pueblo. ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Y si lo es Baal, sigan a Baal. Es una pregunta fuerte. Una pregunta que incomoda, una pregunta que nos obliga a mirar hacia adentro, porque muchas veces pensamos que el problema de la fe consiste en creer o no creer en Dios. Sin embargo, para la mayoría de las personas, el verdadero problema no es ese. El verdadero problema es decidir quién ocupa realmente el primer lugar en nuestra vida. Podemos creer en Dios y aún así vivir como si no existiera. Podemos rezar y al mismo tiempo confiar más en nuestras fuerzas que en su providencia. Podemos asistir a misa y seguir buscando nuestra felicidad en lugares que nunca podrán llenar el vacío del alma. Podemos decir que amamos a Dios mientras nuestro corazón sigue atrapado por otros amores que compiten con Él. La escena que nos presenta el primer libro de los Reyes es impresionante. El pueblo de Israel atraviesa una profunda crisis espiritual. Ya no ha rechazado completamente al Señor, pero tampoco le es fiel. Ha comenzado a mezclar la verdadera fe con la idolatría. Quiere quedarse con Dios, pero también quiere quedarse con Baal. Quiere disfrutar de las bendiciones del Señor, pero también de las falsas promesas de los ídolos. Quiere tener un pie en cada lado. Y precisamente ahí aparece Elías para denunciar esa peligrosa indecisión. Quizá algunos piensen que la idolatría es algo del pasado, algo relacionado con estatuas antiguas o cultos paganos que ya no existen. Pero la realidad es muy distinta. Los ídolos siguen vivos. Han cambiado de apariencia, pero continúan ocupando el corazón humano. Porque un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar que solo Dios debería ocupar. Es aquello que se convierte en nuestra máxima preocupación, en nuestra principal seguridad, en la fuente de nuestra identidad o de nuestra felicidad. Para algunas personas, el ídolo es el dinero. Viven convencidas de que la tranquilidad llegará cuando tengan más recursos, más propiedades o más estabilidad económica. Trabajan sin descanso, sacrifican su tiempo, su familia y su paz interior, persiguiendo una seguridad que nunca termina de llegar. Siempre parece faltar algo más siempre parece necesario acumular un poco más sin darse cuenta. Terminan poniendo su confianza en una cuenta bancaria en lugar de ponerla en Dios. Para otros, el ídolo es el reconocimiento. Necesitan sentirse admirados, valorados o aprobados por los demás. Su estado de ánimo depende de los elogios que reciben o de las críticas que escuchan. Viven pendientes de la imagen que proyectan y de la opinión ajena. Y aunque logren el aplauso del mundo, siguen sintiendo un vacío profundo, porque el corazón humano fue creado para algo mucho más grande que la aprobación pasajera de las personas. Para otros, el ídolo es el placer. La sociedad actual nos repite constantemente que la felicidad consiste en satisfacer todos nuestros deseos, en evitar cualquier sacrificio y en buscar siempre aquello que nos haga sentir bien. Sin embargo, la experiencia demuestra que los placeres pasajeros jamás pueden llenar el anhelo infinito que existe dentro del alma. Por más entretenimiento, comodidad o distracción que una persona acumule, siempre llegará un momento en que volverá a preguntarse quién es, para qué vive y cuál es el sentido profundo de su existencia. Y existe un ídolo aún más peligroso porque suele esconderse detrás de muchas buenas intenciones. El propio ego. Creer que todo depende de nosotros. Pensar que somos autosuficientes. Vivir convencidos de que podemos controlar cada aspecto de nuestra vida. Confiar únicamente en nuestras capacidades y olvidarnos de que somos criaturas necesitadas de la gracia de Dios. Este ídolo es especialmente sutil porque puede disfrazarse de fortaleza, de inteligencia o de éxito. Sin embargo, tarde o temprano la vida nos recuerda que somos frágiles y que necesitamos algo mucho más grande que nosotros mismos. Por eso las palabras de Elías siguen siendo tan actuales. Porque cada uno de nosotros tiene su propio Monte Carmelo. Cada uno de nosotros enfrenta diariamente la decisión de elegir entre Dios y los ídolos que intentan ocupar su lugar. Tal vez no nos arrodillamos ante una estatua de Baal, pero muchas veces nos arrodillamos interiormente ante el miedo, la ambición
la comodidad, el orgullo o la búsqueda obsesiva de seguridad. Y lo más peligroso es que la indecisión espiritual suele parecer inofensiva. No parece un pecado grave, no parece una rebelión abierta contra Dios, pero poco a poco va debilitando la fe, porque cuando el corazón está dividido, termina perdiendo fuerza. Cuando intentamos servir a dos señores, acabamos alejándonos del verdadero. Cuando queremos conservar al mismo tiempo a Dios y a nuestros ídolos, terminamos viviendo una fe superficial que no transforma realmente nuestra vida. Quizá por eso tantas personas se sienten espiritualmente vacías. No porque hayan abandonado completamente a Dios, sino porque nunca han terminado de entregarse a Él. Siguen reservando ciertas áreas de su vida para sí mismas. Siguen manteniendo puertas cerradas que no quieren abrir al Señor. Siguen negociando con Dios en lugar de confiar plenamente en Él. Sin embargo, Dios no quiere una parte de nuestro corazón. Dios quiere todo nuestro corazón. No porque sea un Dios celoso en el sentido humano de la palabra, sino porque sabe que solo cuando le entregamos completamente nuestra vida, podemos experimentar la verdadera libertad. Todo lo que ocupa el lugar de Dios termina esclavizando. Solo Él libra. Solo Él salva. Solo Él puede llenar completamente el corazón humano. Mientras los profetas de Baal comienzan sus rituales, gritan, saltan, danzan y se esfuerzan desesperadamente por obtener una respuesta. La escena se convierte en una poderosa imagen de la vida moderna. ¿Cuántas personas pasan años enteros corriendo detrás de objetivos que prometen felicidad y terminan dejando únicamente cansancio? ¿Cuántas personas viven agitadas, ocupadas, llenas de compromisos y preocupaciones, pero profundamente vacías por dentro? ¿Cuántas personas buscan respuestas en todas partes, menos en Dios? Los profetas de Baal gritan desde la mañana hasta el mediodía. Hacen cada vez más ruido, se esfuerzan más, se hieren a sí mismos. Intentan llamar la atención de un Dios que nunca responde. Y mientras escuchamos este relato, es imposible no pensar en tantas personas que hoy también terminan heridas por haber puesto sus esperanzas en aquello que nunca podrá salvarlas. Heridas por relaciones que prometían felicidad absoluta. Heridas por ambiciones que nunca lograron satisfacerlas. Heridas por decepciones, fracasos y falsas promesas del mundo. Pero en medio de toda esa confusión, la figura de Elías permanece firme, solo contra cientos de adversarios, sin apoyarse en la fuerza humana, sin buscar popularidad, sin preocuparse por las apariencias. Él sabe algo que nosotros también necesitamos recordar. Cuando Dios está contigo, nunca estás solo. Sin embargo, la historia no termina ahí. Después de horas enteras de gritos, saltos y súplicas desesperadas, no ocurre absolutamente nada. No se escucha ninguna voz, no aparece ninguna señal. No hay fuego, no hay respuesta. El silencio lo dice todo. Baal no responde porque no es Dios. Y esta escena encierra una verdad profunda que también nosotros necesitamos comprender. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios termina decepcionándonos tarde o temprano. Los ídolos prometen mucho, pero no pueden cumplir lo que ofrecen. Prometen seguridad, pero desaparecen cuando llega la tormenta. Prometen felicidad, pero dejan el corazón vacío. Prometen libertad, pero terminan convirtiéndose en cadenas. Quizá algunos de nosotros hemos vivido experiencias parecidas. Hemos puesto nuestra confianza absoluta en una persona y nos hemos sentido defraudados. Hemos creído que cierta meta resolvería todos nuestros problemas y descubrimos que no era así. Hemos esperado encontrar paz en el éxito, en las posesiones o en los reconocimientos. Y al alcanzarlos, seguimos sintiendo el mismo vacío interior, porque el corazón humano tiene una sed que ninguna realidad terrena puede apagar completamente. Mientras los profetas de Baal se agotan en esfuerzos inútiles, Elías permanece tranquilo. No necesita espectáculos, no necesita impresionar a nadie. Su confianza no está en sus propias capacidades, su confianza está en Dios. Y aquí aparece una de las enseñanzas más hermosas de esta lectura. Antes de pedir el fuego del cielo, Elías reconstruye el altar del Señor que había sido destruido. Este detalle puede pasar desapercibido, pero tiene un significado enorme para nuestra vida espiritual. Antes de que Dios manifieste su poder, Elías reconstruye aquello que estaba derrumbado. Y quizá esta sea precisamente la obra que Dios quiere realizar hoy en muchos corazones, porque hay altares interiores que se han ido destruyendo con el paso del tiempo. Tal vez alguna vez tuviste una vida de oración más intensa y poco a poco la abandonaste. Tal vez hubo un tiempo en que participaste. Tal vez existió una relación cercana con Dios que se fue enfriando lentamente. Tal vez una herida, una decepción o un sufrimiento te hicieron alejarte de Él. Y ahora, el altar de tu corazón necesita ser reconstruido. Dios puede hacer milagros.
Dios puede transformar vidas. Dios puede encender nuevamente el fuego de la fe. Pero muchas veces nos invita primero a reconstruir aquello que hemos descuidado. Nos llama a volver a la oración. Nos llama a regresar a los sacramentos. Nos llama a recuperar el diálogo con Él. Nos llama a abrir nuevamente la puerta, que quizá llevamos mucho tiempo manteniendo cerrada. Elías toma 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Es un gesto cargado de significado. Está recordando al pueblo quién es realmente. Está recordándole su identidad. Está recordándole la alianza que Dios había establecido con ellos. Y nosotros también necesitamos recordar nuestra identidad espiritual. Vivimos en una época que constantemente intenta definirnos por nuestras profesiones, nuestros logros, nuestras apariencias o nuestras posesiones. Pero antes que cualquier otra cosa, somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad más profunda. Esa es la verdad que nadie puede quitarnos. Esa es la fuente de nuestra dignidad. Cuando olvidamos quiénes somos, comenzamos a buscar nuestra identidad en lugares equivocados. Entonces, necesitamos que Dios vuelva a reconstruir el altar de nuestra vida para recordarnos que pertenecemos a Él. Pero Elías todavía realiza algo más sorprendente. Cuando el altar está listo, ordena que lo empapen completamente con agua. No una sola vez, él lo hacen 3 veces. El agua corre por todas partes. La leña queda empapada. El sacrificio queda empapado. Incluso la zanja que rodea el altar se llena completamente. Humanamente hablando, aquello parece una locura. Si alguien quisiera encender fuego, jamás mojaría la leña de esa manera. Pero precisamente ahí se manifiesta la fe de Elías porque la fe auténtica no consiste en confiar cuando todo parece posible. La fe verdadera aparece cuando humanamente ya no vemos salida. Cuando las circunstancias parecen contradecir la esperanza. Cuando los problemas parecen demasiado grandes. Cuando los recursos parecen insuficientes. ¿Cuántas personas hoy sienten que su situación se parece a ese altar empapado? Quizá alguien escucha esta reflexión mientras atraviesa una enfermedad que parece no tener solución. Quizá alguien está preocupado por la situación de un hijo, de un matrimonio o de un ser querido. Quizá alguien quizá alguien lleva años luchando contra una dificultad que no logra superar. Y todo parece tan complicado como aquella leña empapada de agua. Sin embargo, la historia del Carmelo nos recuerda que las dificultades humanas no limitan el poder de Dios. Aquello que parece imposible para nosotros sigue siendo posible para Él. Aquello que nosotros vemos como un final, muchas veces es apenas el comienzo de la obra de Dios. Porque el Señor tiene la capacidad de abrir caminos donde nosotros solo vemos obstáculos. Tiene la capacidad de traer luz donde solo vemos oscuridad. Tiene la capacidad de generar vida donde todo parece perdido. Y quizá esta sea la razón por la que muchas veces Dios permite que lleguemos a situaciones que superan nuestras fuerzas. No para abandonarnos, no para castigarnos, sino para enseñarnos a confiar más profundamente en Él. Cuando creemos que podemos resolverlo todo por nuestra cuenta, fácilmente olvidamos nuestra necesidad de Dios. Pero cuando experimentamos nuestra fragilidad, comenzamos a descubrir la grandeza de su gracia. Llega entonces el momento decisivo. Elías se acerca al altar y pronuncia una oración sencilla. No hay gritos, no hay exageraciones, no hay espectáculo, solo una profunda confianza. Y aquí encontramos otra enseñanza. Dios no necesita discursos elaborados para escuchar a sus hijos. Lo que busca es un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón que se abandona en sus manos. Muchas veces pensamos que, sin embargo, la fuerza de la oración depende de cuánto confiamos. Elías no intenta manipular a Dios, no intenta obligarlo a actuar, simplemente pone toda su esperanza en Él, y quizás esta sea una invitación para nosotros. Tal vez llevamos tiempo rezando por una situación difícil, tal vez estamos esperando una respuesta, tal vez nos sentimos cansados de pedir. La historia del Carmelo nos recuerda que Dios escucha, que Dios ve, que Dios conoce nuestras necesidades, que incluso cuando parece guardar silencio, sigue actuando de maneras que todavía no alcanzamos a comprender, porque el silencio de Dios nunca significa ausencia. Muchas veces significa preparación. Preparación para una obra más grande de la que imaginamos. Preparación para una respuesta que llegará en el momento oportuno. Preparación para una transformación que comienza primero dentro de nuestro corazón. Y mientras Elías termina su oración, toda la atención está puesta sobre el altar. En el pueblo observa. Los profetas de Baal observan. El rey observa. El cielo parece guardar silencio, pero en apenas unos instantes sucederá algo que cambiará para siempre la historia de Israel, y que también tiene el poder de transformar nuestra vida hoy. Y entonces sucede lo impensable. En ese instante desaparecen todas las dudas,
y el pueblo cae rostro en tierra, proclamando en el Señor es el Dios verdadero. Esta escena nos recuerda que solo Dios merece ocupar el primer lugar en nuestra vida. Los ídolos prometen mucho, pero no pueden salvar. Solo el Señor puede dar paz al corazón, sostenernos en las pruebas y conducirnos por el camino de la verdadera felicidad. Por eso Jesús, en el Evangelio de hoy, nos enseña que no basta con cumplir externamente la ley. Él viene a darle plenitud mediante el amor. Dios no busca una fe superficial, ni un corazón dividido. Quiere una entrega sincera, una confianza total y una relación viva con Él. La pregunta de Elías sigue resonando hoy para cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Quizá ha llegado el momento de dejar atrás aquello que ocupa el lugar de Dios y volver a confiar plenamente en Él. Antes de terminar esta reflexión, te invito a decir desde lo profundo de tu corazón: Señor, quiero seguirte con todo mi corazón. Y si esta reflexión te ayudó, escribe en los comentarios: el Señor es el Dios verdadero. Que el Señor bendiga tu vida, que la Virgen María te acompañe y que la paz de Cristo permanezca siempre en tu corazón. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.